Bienvenidos a una nueva clase de sistemas de control aplicados. Habíamos estado viendo hasta la clase pasada respuesta en el dominio de la frecuencia expresada en términos de diagramas de Bode, ¿sí? Que son estos dos diagramas que siempre van juntos como un matrimonio, el de fase y el de magnitud y el de fase, ¿no es cierto? Y habíamos aprendido que estos diagramas se trazan en una escala semilogarítmica, ¿no? Logarítmica en el eje de las abscisas, absoluta, o, eh, bueno, con un logaritmo escondido, pero lineal en el eje de las ordenadas, que es básicamente el número de decibeles, ¿no es cierto? Y se traza de una manera aditiva, se puede decir, en donde se suma cada una de las contribuciones que tienen las funciones de transferencia para al final darnos un resultado que es la suma gráfica, ¿no? de, de estas contribuciones, ¿no es cierto? Habíamos hecho básicamente 2 días seguidos de los mismos ejemplos, tratando de que quede claro cómo al final podemos obtener este diagrama de aquí o esta respuesta de aquí a partir de cada una de estas contribuciones, ¿verdad? Que es simplemente la suma, ¿cierto? Lo hicimos de esta manera, también luego lo hicimos como lo hace el profe Nis, ¿no es cierto? Que es este ejemplo que hice al final de la clase pasada. Y seguramente esto quedó bastante claro, ¿no? Entonces, deberían estar en capacidad de poder trazar a mano un diagrama de Bode aproximado, ¿no es cierto? Como los que van a encontrar en la tarea, ¿ok? Entonces, me dicen que no hay ninguna pregunta de esto, entonces seguimos el siguiente tema que es diagrama de Nyquist, ¿sí? Similar al diagrama de Bode, tenemos una metodología que nos muestra la respuesta de un sistema en el dominio de la frecuencia, pero que nos sirve más para mirar la parte de estabilidad, ¿sí? Entonces, adicional, o más bien dicho, antes de diseñar cualquier sistema de control, ¿no es cierto? Cualquier sistema de control, debemos asegurarnos, ¿sí? Que le pongo en la página correcta. Debemos asegurarnos de que tenemos un sistema estable, ¿verdad? Esto es súper importante, en lazo cerrado, ¿no? Estable en lazo cerrado, ¿sí? Nosotros sabemos lo que pasa con el sistema en la planta, ¿sí? Usualmente sabemos que la planta tiene un comportamiento estable, inestable, ¿verdad? Pero no sabemos lo que pasa en lazo cerrado, ¿verdad? Entonces siempre es ah, una tarea súper importante mirar la estabilidad de un sistema en lazo cerrado, ¿sí? Eh, Habíamos visto un par de metodologías en el primer parcial que nos ayudan a dilucidar la estabilidad de un sistema, ¿no es cierto? Habíamos visto, bueno, una de ellas era, por supuesto, Rode, Hurwitz, ¿no es cierto? Y la otra era el lugar geométrico de las raíces también, ¿no es cierto? Estas dos nos permiten ver la estabilidad en S, ¿no es cierto? La estabilidad en S, en el dominio S, ¿verdad? Pero necesitamos, si vamos a analizar sistemas en el dominio de la frecuencia, ciertamente necesitamos una forma de verlo en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? De ver la estabilidad, pongámosle ver la estabilidad, ¿verdad? En el dominio de la frecuencia, ¿ok? Esta metodología tiene dos partes, ¿no es cierto? La una parte es el diagrama de Nyquist y la otra el criterio de estabilidad de Nyquist, que básicamente son la una deriva de la otra, ¿no es cierto? Entonces, para poder aplicar o para poder determinar la estabilidad utilizando el criterio de estabilidad, necesitamos dibujar el diagrama de Nyquist, ¿sí? Entonces, por eso es que están como mezcladas, pero básicamente la metodología es una sola, ¿sí? Entonces, el criterio de Nyquist va a relacionar, de nuevo, similar al lugar geométrico de las raíces, va a relacionar estabilidad en lazo cerrado, ¿sí? Estabilidad en
lazo cerrado. ¿Con qué cosa? Con respuesta a la frecuencia en lazo abierto, básicamente, ¿no? Con la respuesta a la frecuencia, en lazo abierto, ¿no? Y esto de aquí le pongo en comillas porque lo que va en, no es rigurosamente lazo abierto, porque lo que estamos analizando es el denominador de uno más GH, ¿no es cierto? Entonces, en realidad no es tan lazo abierto, sino que para construir ese denominador, uno más GH, ¿sí? Solamente necesitamos G, que lo podemos ver en lazo abierto, y H, que también lo podemos ver en lazo abierto, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Es un poco con truco, por eso entre comillas. El lazo abierto entre comillas. El lazo directo sería como que más adecuado, ¿no? Eh, entonces, me relaciona la respuesta a la frecuencia en lazo abierto y con la estabilidad, perdón, la estabilidad en lazo cerrado con la respuesta a la frecuencia en lazo abierto y con los polos en lazo abierto del sistema, que eso también es algo que conocemos, ¿no es cierto?, de antemano. Y con, pongamos directamente los polos en lazo abierto. ¿Ok? Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es conocer el sistema en lazo cerrado a partir de información del sistema en lazo abierto. Igualito que el LGR, igualito que el lugar geométrico de la raíz. No necesitábamos saber nada del lazo encerrado, solo lo que pasaba con el sistema en lazo abierto. ¿Ok? Y este criterio nos ayuda, o esta metodología nos ayuda a mirar cuatro aspectos, ¿no? Cuatro aspectos, aparte de la estabilidad, que ya lo he mencionado, ¿no? Estabilidad, estabilidad. Vamos también a ser capaces de mirar aspectos de respuesta transiente. Respuesta transiente. Error de estado estable. Error de estado estable. Y demoras en el tiempo. Demoras en el tiempo. Esto, afortunadamente, para ustedes, no lo vamos a mirar a profundidad, ¿sí? Esto de aquí, sino únicamente vamos a centrarnos en la primera parte que es estabilidad, ¿ok? Um, Chévere, entonces empecemos a profundizar un poco más en el criterio, ¿no? Lo que dije en la página anterior, aquí he hecho un pequeño diagrama, ¿no? Para que quede claro que yo voy a usar respuesta a la frecuencia en lazo abierto, ubicación de polos en lazo abierto. Y con estas dos entradas, se puede decir, yo puedo establecer si es que el sistema es estable en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, esto es una metodología similar al lugar geométrico de la raíz, ¿no es cierto? Entonces, aquí para completar la diapositiva, similarmente al LGR, el criterio Nyquist ofrece información del sistema en lazo cerrado a partir de lo propio, es decir, de información en lazo abierto. ¿Sí? Lazo abierto. Am, lo que nos va a decir el criterio de estabilidad es básicamente cuántos polos en lazo cerrado existen o cuántos polos del sistema en lazo cerrado están en el semiplano derecho. Eso es todo. O sea, nos va a decir cuántos polos yo tengo en el semiplano derecho. Es similar a lo que me decía eh, el arreglo de Rode-Hurwitz, ¿no es cierto? Y hacíamos la matriz y el cambio de signo me decía cuántos polos iban a estar ubicados en el lado derecho. Eso va a ser similar aquí. Entonces, ¿cómo va la metodología? Yo diría que es bastante similar a lo que hemos venido haciendo en otras metodologías hasta ahora, ¿no? Vamos a definir una función de transferencia de la planta, GDS, como un numerador dividido para un denominador, ¿sí? Un numerador de G dividido para un denominador de G. Estas son funciones polinómicas en S, ¿no es cierto?
Y h lo mismo, ¿verdad? Aunque h siempre decimos que para este curso es usualmente uno, ¿no es cierto? Entonces, este va a ser un denominador de h dividido, perdón, numerador de h dividido por el denominador de h. ¿Ok? Y esto me va a generar, ah, si yo multiplico estos dos, le voy a llamar LDS a esa multiplicación, que es básicamente la multiplicación de las funciones de transferencia de lazo, ¿no? Esto va a ser 1 más GH, ¿ok? Y esto que va a ser igual al producto de esos dos, ¿no? 1 más lo que tengo arriba, ¿no? 1 más GH, esto de aquí, por esto de acá, ¿sí? Ahí está. ¿Sí, no? Y ahora expando, simplemente voy a expandir, ¿no es cierto? Entonces esto me va a quedar igual a dg de s por dh de s. Y me parece que esto ya lo hice para el lugar geométrico, no me acuerdo. Más ng de s por nh de s. Y todo esto va a ser dividido para dg por dh, ¿no? dg de s por dh de s. ¿Sí? Y la función de transferencia, para tenerla como referencia en lazo cerrado, va a ser, ya se sabe en esta fórmula de memoria, ¿verdad? Esto es g de s dividido para 1 más g por h, ¿verdad? Y esto va a ser igual, si hacemos esta operación, ¿no? Tenemos g de s en el numerador y 1 más gh en el denominador, que es esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, trabajemos inteligente y no duro, como dicen los gringos. Work hard, no, work smarter, not harder. Entonces vamos a copiar. Esto va al denominador, ¿sí? Y el numerador va a ir GDS, que lo tengo acá, ¿no? Este de aquí. Ese sí lo puedo escribir. MGDS dividido para DG. ¿Sí, no? Entonces este de aquí se me va a ir con este. Y finalmente me va a quedar una función de transferencia simplificada que va a ser, eh, no sé si me alcance aquí. NG, voy a botar todos los S para que no me ocupe espacio, de G de H más NG NH. ¿Sí, no? Ujú. Estamos bien. Entonces, si ustedes notan en estas funciones de transferencia que yo acabo de escribir, hay unas cosas bien interesantes, ¿no? El denominador de 1 más GH, esto de aquí, ¿sí? Resulta que es eh, el denominador de el producto de G por H. Es la primera cosa, ¿no? Simplemente el producto de G por H, el denominador de ese producto es igual al denominador de 1 más GH. ¿Sí? Eso no es tan interesante. Lo interesante es lo que voy a decir ahorita. El numerador, este numerador de aquí, de 1 más GH, ¿sí? Este numerador o eh, este término, ¿no? Resulta que es exactamente igual al denominador de la función de transferencia en lazo cerrado. Y por eso es que podemos hacer estos trucos de lugar geométrico de las raíces y de Nyquist, porque resulta que solamente al multiplicar esto que está en lazo abierto por esto que también está en lazo abierto,
obtengo información de esto de aquí que está en lazo cerrado. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que tengo es que los polos de uno más GH, ¿sí? En lazo cerrado, estos de aquí, estos son los polos de uno más GH en lazo cerrado, son iguales a los polos de GH en lazo abierto. ¿Sí? Pongámosle acá, son iguales a los polos de GH en lazo abierto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tengo con color verde. Y los ceros de uno más GH, es decir, esto es de aquí, este es uno más GH, perdón, este es uno más GH y estos son los polos, estos son los ceros, ¿verdad? Entonces, los ceros de uno más GH, esto es de aquí, van a ser iguales a los polos de la función de transferencia en lazo cerrado. Estos son iguales a los polos de TDS en lazo cerrado. ¿Ok? Entonces, es un truco. Por eso digo, y aquí puse entre comillas, ¿no? Aquí puse entre comillas, porque es un truco. Estamos utilizando la información en lazo abierto, es decir, decidimos cerrar o no cerrar el lazo, ¿verdad? Para poder hacer estas formulaciones, ¿ya? Em, entonces, veamos sobre qué se basa el criterio de Nyquist, ¿no? La idea proviene de el álgebra compleja, ¿no es cierto? Cuando vieron números complejos. La idea proviene de un am, concepto que se llama mapeo de números complejos. Entonces, si tenemos un número complejo, S igual a A más B, J, ¿no? S igual a A más JB, que es el ejemplo que hemos venido viendo a lo largo de todo el curso. Y evaluamos una función compleja, vamos a llamarle a esa función FGHI, JK, P de S. Sí, no, no le llamamos P, llamémosle F, pero no se confundan con el otro F que puse arriba, ¿no? Llamémosle función compleja si quiere. Función compleja. Una función compleja f de s, el resultado va a ser otro número complejo, ¿verdad? Otro número complejo. Por ejemplo, si es que yo tengo aquí como una entrada s igual a 4 más j3, ¿no? Y mi función compleja, fc de s, es 2s más 1, ¿no? Yo simplemente lo que hago es, en este s de aquí, yo reemplazo este número, ¿no? Ahí, y evalúo, ¿no? Y esta máquina, que es esta función, me va a generar una respuesta que va a ser S', si quieren, igual a 9 más 6J, o más J6, ¿no? ¿Sí? Entonces simplemente estoy mapeando este numerito en el dominio, digamos, a este numerito de acá en el dominio B, aplicando esta función compleja como función de mapeo, ¿sí? De hecho, podemos ponerle eso, ¿no? Función de mapeo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un conjunto? ¿No? Utilizando este mismo principio, que está bien facilito, creo que todos lo habrán entendido, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos ahora un conjunto de números complejos? Un conjunto de números complejos que forman un contorno A, en el plano S, como este que yo he puesto aquí.
Así, cualquier contorno, un contorno es un camino, una trayectoria cerrada, ¿no es cierto? Que empieza y termina en el mismo punto, es decir, es cerrado, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos este camino de números complejos, ¿no? Aquí tenemos 2 más 1j, por aquí tenemos 2 más algo, y sigue cambiando los números, ¿verdad? Y aquí un número infinito de números complejos, ¿sí? Y aplicamos la función de mapeo a este conjunto de números complejos, ¿no? Y aplicamos la función de mapeo fc de s igual cualquier función, ¿no? S más z1, S más 0n dividido para S más polo 1, S más polo m, ¿sí? Aplicamos esta función a cada punto del contorno, a cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener otro contorno en el plano B. Voy a cambiar los nombres porque para ser consistente con el libro, ¿no? En el plano, perdón, otro contorno B en el plano es el que cambia el nombre, pero el contorno, el contorno cambia el nombre del plano, ¿no? Entonces, otro contorno B en el plano, y aquí le he puesto, no sé, F, si quieren pongamos el segundo plano, que es el que está acá, ¿no? Entonces, a cada uno de estos puntitos, ¿verdad? Que son números complejos, yo los meto en esta máquina de aquí, en esta función, y obtengo un número mapeado. Hago eso con el siguiente, otro número mapeado. Y así sucesivamente, y resulta que en el plano mapeado voy a tener también un contorno cerrado, que no va a tener la misma forma, por supuesto, ¿no? Pero va a ser cerrado, ¿sí? Entonces, el mapeo de cada punto se determina mediante álgebra compleja, ¿no? Y esto de aquí he tomado bastantes veces mapear puntos, números complejos a otro plano utilizando una transformada de mapeo, ¿no? Entonces, ya estoy diciéndoles que puede ser un posible tema de evaluación, ¿no? Entonces, mediante álgebra compleja, álgebra de colegio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Lo que hagamos un ejemplo, rapidísimo, ¿no? Tenemos esa función de mapeo, eh, fc de s igual a 2 más 1, perdón, s más 2 dividido para uno, que no sé por qué le he puesto dividido para uno. Eh, y quiero mapear este número, menos uno más j, ¿sí? Menos uno más j. Entonces, ¿cómo hago para mapear este número? Me aplico la función, ¿no? Solución. F f de mapeo de S igual a S1 es igual a F de FC de S igual a ¿cuánto? No, menos uno más J, ¿sí? Entonces FC de S igual a S1, pongámosle ya directamente S1, va a ser igual a, en el numerador voy a tener menos uno más J más 2 dividido para uno, ¿no es cierto? Y esto es igual a uno más j, ¿sí? Entonces, este numerito de aquí es el que yo mapeo, mi número mapeado en eh, mi plano mapeado, ¿no es cierto? Mapeado en plano F, ¿sí? Entonces aquí tengo el plano F, perdón, aquí tengo el plano S, que voy a tener el plano, llamémosle el plano F. Entonces, en el plano S, mi número original era menos uno más j, eh, menos uno más j, digamos que ahí, ¿sí?
Y tengo menos uno j, ¿no? Aquí obviamente le puedo hacer la flechita porque este se puede considerar un vector. Aquí tengo mi punto menos uno más j, ¿no? Y el número mapeado simplemente es como que un espejo, ¿no? Hacia el otro lado. Este será uno más j, ¿sí? Tengo ups, j y uno. Y este es el numerito uno más j, ¿no? Entonces el mapeo es súper simple, ¿no? Ese de ahí es álgebra básica. Entonces, vamos a generar un procedimiento para hacer este mapeo, ¿sí? Para hacer este mapeo de manera más sistematizada, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es elegir un punto de prueba, o cómo funciona el mapeo, ¿sí? Elegimos un punto de prueba, ¿no? En el plano S. Porque, ¿por qué estoy generando este procedimiento? Porque si yo tengo un contorno, lo voy a poner con otro color, y yo tengo, digamos, un contorno así, ya no voy pues a poder hacer esto de aquí a cada rato, ¿no? O sea, por millones de veces, ¿no? Tengo que, debe haber una manera más eh, abreviada de hacer este proceso. Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir cómo, ¿no? La idea es elegir un punto de prueba del plano S, dibujar fasores am, entre el punto de prueba y los polos y ceros, y los polos y ceros del sistema, ¿no? Y aplicar los criterios, ¿no es cierto? El criterio de magnitud y el criterio de fase para mapear magnitud y fase, ¿no? Entonces, con el criterio de magnitud vamos a mapear magnitud, mapea magnitud, y con el criterio de fase mapeamos fase, ¿no? Este de acá, mapea fase. El criterio de magnitud es el mismo que hemos visto desde el primer parcial, ¿no? Magnitudes de ceros en el numerador, dividido para magnitudes de polos en el denominador. Y el criterio de fase, ángulos de ceros con signo positivo y ángulos de polos con signo negativo, ¿no? Entonces, hagamos o miremos algunos ejemplos de mapeos de contornos. Y esta es una gráfica que la saqué del libro del profe Nis. Está en la página, si tienen el libro en la mano, pueden acompañarme. Está en la página 561 de la, yo tengo la séptima edición, no, la sexta edición tengo yo, y la figura es la 1022, ¿no? Y la sección se llama Derivación del criterio de Nyquist, ¿no? Sección 10.3. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo funciona este mapeo, ¿ya? Entonces, si yo tengo este contorno A, ¿no? El contorno original le vamos a llamar siempre A y el contorno mapeado le vamos a llamar contorno B, ¿sí? Entonces, si yo tengo este mapeo de aquí, perdón, si yo tengo este contorno inicial de aquí, y yo tengo un cero por fuera del contorno, tal como se muestra en la figura, ¿sí? Si es que mi función de mapeo es exactamente f de s igual a s menos z1, o sea que este cero está contenido en la función de mapeo, ¿no? Yo voy a tener un contorno mapeado de la manera como se muestra aquí en el lado derecho, ¿sí? Básicamente voy a tener, va a ser un mapeo proporcional, ¿no? Un mapeo proporcional. En este caso, R va a ser igual a B. O sea, el mapeo va a ser idéntico, básicamente, ¿no? Si es que, similarmente a este caso, yo tengo un polo por fuera, como se muestra en este segundo ejemplo, ¿no? El mapeo va a ser un mapeo inverso, ¿sí?
R va a ser igual a 1/B. R es el mapeado, ¿no? Este R de aquí. Y A, el contorno A es el contorno original, el contorno B es el contorno mapeado, ¿no? B es el vector entre el polo que yo tengo fuera del contorno y R es el vector desde el origen hasta el punto mapeado, básicamente, ¿no? Pongámosle aquí, si quieren, el punto S1 y este es S1 mapeado, S1 primo, ¿ya? Este de aquí es S1 y este de acá es S1 primo, ¿ok? Similarmente, el siguiente caso, pero en el siguiente caso yo ya tengo un cero dentro del contorno, ¿no? Y esto es súper importante. Aquí tengo un cero dentro del contorno, dentro de A. Aquí tengo un cero fuera de A. Y aquí ya tengo un polo fuera de A. Fuera de A. Este polo, este cero dentro de A, este tercer caso, ¿no? Si mi función de transferencia es exactamente f de s igual a s menos z1, la, la trayectoria mapeada va a estar encerrando al origen. ¿Ya? Miren la diferencia. Aquí no estamos encerrando al origen. Acá no estamos encerrando al origen. Y aquí ya estamos encerrando al origen. Este es del origen, por si acaso, ¿no? Entonces, sigamos poniendo esos comentarios, ¿no? Tengo un cero fuera de A. El contorno no encierra al origen. Similarmente, este y este acá. No encierra al origen. Si tengo un cero dentro del contorno, aquí el contorno mapeado, me falta poner arriba, ¿no? Contorno mapeado encierra al origen. Entonces sí van viendo cómo va cambiando la película, ¿no? Veamos qué pasa cuando tenemos un cero dentro del contorno A. De manera similar, vamos a tener que para este caso y para este caso, el contorno mapeado va a encerrar al origen, ¿no? Y vamos a tener una relación inversa de mapeo y aquí vamos a tener una relación directa de mapeo, ¿sí? Y finalmente, cuando tenemos un polo y un cero dentro del contorno A, ¿no? Vamos a tener, interesantemente, una cancelación de este efecto de encerrar al origen, ¿no? Ya no encerramos al origen porque el polo se cancela con el cero. Entonces nuestro contorno va a estar por fuera de el origen, ¿no? Y la relación de la salida o del mapeo va a ser básicamente la relación entre B1 y B2, ¿no? Los vectores uno y 2. El vector de el 0 en el numerador y el vector del polo en el denominador. Entonces, lo que quiero que quede claro hasta este punto es que si es que yo encierro a un polo o encierro a un cero, ¿sí? En el contorno A, eso se va a mapear a un encierro alrededor del origen, ¿no? Alrededor del origen. Y ya van a ver por qué esto es importante y por qué hablamos de encierro del polo en el un lado y encierro del origen del otro lado, ¿ya? Entonces vamos poniendo unas pequeñas definiciones y unas pequeñas mini conclusiones, ¿no? Eh, esto está por acá. Entonces, si A mapea en dirección horaria, esto es importante, las direcciones, ¿no? En dirección horaria, ¿sí? B también mapeará en dirección horaria si f de s tiene solo ceros o solo polos. Ceros, solo ceros o solo polos. Que no están encerrados en el contorno.
encerrados en el contorno. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un mapeo en dirección horaria, porque aquí está la dirección. Si tengo un cero o un polo que no están en el contorno B va a mapear también en dirección horaria, ¿no? Aquí tengo la dirección horaria y acá tengo la dirección horaria. ¿Sí? Esa será la primera conclusión de esta gráfica. La segunda conclusión. B, el contorno B, mapeará en dirección o en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Si f de s, o sea, la función de, ah, de mapeo, tiene sus polos, tiene solo polos encerrados en perdón, en su contorno. Tiene solo polos encerrados en su contorno. En el contorno. ¿Cuál es ese caso? Este aquí, ¿no? Aquí tengo un polo encerrado en el contorno. El contorno original o el contorno A tiene una dirección horaria y resulta que el mapeo va a tener una dirección antihoraria, como ustedes ven aquí, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, la tercera conclusión es que si un polo de f de s, la función de mapeo, ¿no? Se encuentra encerrado por A, encerrado por A, ¿no? B encierra al origen, en este caso, ¿no? Si un polo de FC de S se encuentra encerrado por A, como aquí, el contorno mapeado, el contorno B, va a encerrar el origen, salvo, ¿no? En el caso, o sea, aquí estoy dando una excepción, salvo que haya un polo y un cero, salvo que haya polo y cero en A, en cuyo caso el encierro del origen por B no ocurre, ¿sí? Entonces, ese es este tercer ejemplo, o este tercer caso de aquí, ¿no? Si yo tengo un polo que está encerrado por el contorno original, solito, ¿no? Esto de aquí me va a producir esto. Pero si yo tengo un polo y un cero, el efecto se cancela y por lo tanto no voy a tener que el contorno mapeado va a encerrar el origen, sino que va a estar por fuera del origen. ¿Sí? Entonces esto es para que se familiaricen con qué pasa cuando yo tengo polos o ceros en un contorno y los voy a mapear al otro contorno. ¿Sí? Y ya vamos a hacer una pequeña, encontré una manera súper chévere de explicar esto para que lo entiendan, porque seguramente ahorita están como diciendo, ¿qué es que está hablando este man? Está hablando chino. Levante la mano el que está pensando que está hablando chino. No son muy francos, pero bueno, estoy seguro que, uno, gracias. Estoy seguro que está medio confuso, porque es un tema abstracto, ¿verdad? Pero ya van a ver que no es tan confuso cuando se clarifica con la siguiente explicación y con ejemplo, ¿no? Am, Veamos un ejemplo un poquito más complicado. ¿Qué pasa si tenemos más polos y más ceros por fuera y por dentro del contorno? ¿Ya? Porque estamos como que complicando un poco más cada vez el análisis, ¿no? Entonces supongamos que tenemos este caso, que también está en el libro de Profenis, ¿no? En el que tenemos uno y dos ceros dentro del contorno A, un polo dentro del contorno A y dos polos por fuera del contorno A, ¿sí? Entonces, esto de aquí ya supongamos que mi función de mapeo es simplemente uno más GH, que siempre va a ser mi función de mapeo, ¿no? Esto de aquí me va a generar un contorno, ¿no? Que va a tener una forma obviamente cerrada y que va a encerrar el origen de alguna manera, ¿ya?
Y lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente determinar ese número de encierros del origen, qué significan en mi análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, para este ejemplito de aquí, cada fasor, ya les voy a explicar cómo, pero cada fasor tiene un comportamiento diferente. Estos de aquí son los fasores, acuérdense ustedes, ¿no? El fasor es el punto que une el polo o cero al punto de prueba, ¿no? Y aquí el profe Nis le llama el punto de prueba Q. Entonces yo tengo aquí un Q y le voy a poner, de hecho le puse con negro, pero para que se note mejor, digamos que este de aquí es el punto Q1, por aquí voy a tener un punto Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Se supone que son millones de puntos porque es una línea continua, ¿verdad? Pero le voy a poner ahí que digamos que en mi camino yo genero esos 9 o 8 puntos, ¿sí? Entonces, para cada punto, ¿sí? Para cada punto yo voy a tener un fasor que me une desde el polo cero hasta ese punto. Y en el caso del punto Q, esos fasores ya están dibujados en el dibujo, en el mismo libro del profe Nis, ¿verdad? Los vamos a repasar. Eh, este sería el fasor con respecto al polo este de aquí. Este sería el fasor con respecto al polo de acá. Y este sería el fasor con respecto al polo de acá. Y así sucesivamente hasta los polos de los ceros, ¿verdad? Que serían este y este de acá. ¿Ya? Entonces, enfoquémonos en este polo de aquí. Y necesito que se fijen cómo se va a ver el fasor si es que yo doy una vuelta completa a esa trayectoria. Voy a hacerles una pequeña, voy a tratar de hacer una pequeña animación. Entonces, ese es mi fasor, ¿verdad? En el punto Q. Entonces, si yo camino por la trayectoria, ¿no? Estoy caminando, ahorita llegué a Q2, ¿verdad? Luego voy a Q3, luego voy a Q4, Q5, Q6, Q7, Q8. Y se vuelve al Q original. Y si es que lo hago esto continuamente, ¿cómo cambia el ángulo del fasor que yo estoy dibujando y animando? El ángulo de mi línea roja. ¿Cómo cambia? Háganle un cálculo al ojo más o menos desde cuánto hasta cuánto ángulo cambia. A ver, digamos que este es el ángulo, digamos que este es el ángulo mínimo, ¿no? Supongamos que este ángulo va a ser, alguien le quiere poner un valor a ese ángulo, le voy a poner 190 tal vez, ¿sí? 190 grados. Y en el punto extremo del otro lado va a tener 270, 280, 290, por ahí, ¿no? 290 tal vez, 300 grados, no sé, 290, ¿no? Mejor, Unos 300 grados. 300 grados, ¿verdad? Entonces, esta línea que yo estoy aquí moviendo va a variar desde 190 hasta 300, ¿no? La man siempre va a variar desde 190 hasta 300 grados. 190, 300, 190, 300 y así sucesivamente toda la vida, ¿verdad? Dejémosla ahí tranquilita a esa línea. Vamos a hacer lo mismo con esta otra línea de acá que voy a poner otro, no, pongámosle el mismo color. Y con los ceros hacemos otro color. Aquí, ¿no? Entonces, este fasor va a comenzar en Q y me voy a ir Q1, Q2, Q3. Resulta que yo estoy mapeando, ¿no? En todo el contorno, ¿verdad? Entonces, este vector de aquí va a variar. Yo diría que este sería el valor mínimo o máximo, eso no importa, ¿no? Entonces, qué sé yo, voy a tener 90, como 140, 135 tal vez, 140 grados por aquí, ¿no? Y por acá voy a tener, ¿cuánto será este? ¿Será 80 tal vez? Sí, ¿no? Sí. 80 a 140, ¿verdad? Entonces, pero miren ustedes, es la única variación que tengo. O sea, mi ángulo mínimo es 80 por acá y mi ángulo máximo es 140 por acá. No más, el man no llega a 150 y el man no llega a 50 por acá, no llega. El man empieza en 80 y termina en 140, ¿sí? Dejemos aquí este segundo. Vámonos ahora con este que está adentro, que le voy a poner de otro color. Y ustedes me van a decir
¿De dónde a dónde varía el ángulo de este tercero? Ahí está. Entonces voy a Q1, sigo, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q original. ¿Cuántos grados varió ese ángulo de ese espesor? A ver, estoy dando una segunda vuelta para que piense. ¿Cuántos grados varió? Da una revolución completa. ¿Y eso qué significa? ¿Cuántos grados? 360. 360, ¿verdad? El man estaba aquí en Q y ese ángulo será, no sé, 130 tal vez. Y el man dio toda una vuelta. Por aquí está en Q1, en Q2, por aquí estoy en no sé qué, 300 grados, pero por aquí ya voy reduciendo, por aquí llego a 180, por aquí llego a lo que sea y llego a los mismos 130 originales, ¿verdad? Resulta que varió 360 grados, o sea, dio una vuelta completa, ¿verdad? Mientras estos de aquí no daban una vuelta completa, este de aquí iba de aquí a acá, nada más, y este de acá iba de aquí a acá, como un péndulo. Resulta que este polo de aquí, este fasor de ese polo de ahí adentro, da una vuelta completa. ¿Sí? Ahora, similarmente, lo que tenemos con el cero, ¿no? También da una vuelta completa, ¿verdad? Es claro que vamos a dar una revolución completa por aquí, y si hacemos este de acá, ¿no? También vamos a tener una vuelta completa, ¿no? Entonces vamos a tener una revolución completa para todos los que están dentro del contorno, y una revolución y una vuelta o una oscilación simplemente para los que están afuera del contorno. Los que están fuera del contorno simplemente van a estar como un péndulo, ¿no? De un lado para el otro, de extremo a extremo, pero no van a dar la vuelta, mientras que los que están adentro van a dar la vuelta, ¿sí? Entonces, esa era la pequeña animación que encontré una manera chévere de explicarla en esta clase, ¿no? Entonces, cada fasor, vamos acá, cada fasor desde Q, ups, desde Q a un polo o un cero, ¿no? Dentro del contorno, va a recorrer ¿cuántos grados? 360 grados. Es lo que hicimos con el color, no con el color, sino con los que están dentro, ¿no? Es decir, este y este. Seguimos, cada fasor desde Q hasta un polo o un cero que están fuera del contorno, estos dos, y si es que había por aquí un cero y por aquí un cero, igual, ¿no? Igual íbamos a tener la misma vaina. Si tenemos aquí un cero, íbamos a tener que variamos de acá a acá, ¿no? O sea, siempre iba a ser una oscilación, nada más. Oscila entre un ángulo inicial y un ángulo final, ¿no? Inicial y un ángulo final. Pero no da la vuelta, no da los 360 grados. Y eso es súper importante, ¿no? Eh, ahora bien, recuerden ustedes que estos fasores se mapean eh, al contorno en el plano mapeado o en el plano F, si quieren, a través de esta función, ¿no? Y esta función, al ser un número complejo, cumple las mismas reglas que hemos venido utilizando para este número complejo a lo largo de la clase y del curso, ¿no? Entonces va a cumplir con el criterio de fase y el criterio de magnitud, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes que para el criterio de fase, los ángulos de los ceros aportan un ángulo positivo, ¿no? Y los ángulos de los polos aportan un ángulo negativo, ¿verdad? Y estos, la suma de todos los ángulos de los ceros, más la suma de todos los ángulos, o más la suma negativa de todos los ángulos de los polos, tiene que ser igual a un múltiplo de 180, ¿verdad? Esto es lo mismo, estamos en la misma función de transferencia, ¿no? Entonces, cada, con base en ese criterio, simplemente les estaba recordando, ¿no? Con base en ese criterio, cada cero dentro de A va a generar en B
una rotación de 360 grados en sentido horario. ¿Sí? Porque la contribución de los ángulos de los polos, de los ceros, es una contribución con ángulo positivo, ¿cierto? Ángulos positivos. Si se van a la ecuación de criterio del ángulo, van a ver que el criterio del ángulo dice que los ángulos, la suma de todos los ángulos de los ceros con signo positivo, menos todos los ángulos de los polos con signo negativo, tiene que ser igual a 180, ¿verdad? Y similarmente, cada polo dentro de A, aquí está el polo dentro de A, ¿no? Genera en B una rotación de 360 grados en sentido antihorario. Horario, ¿no? O lo que es lo mismo, menos 360 grados, ¿no? Ángulos negativos. ¿Sí? Entonces, con todo este antecedente que yo les acabo de decir, en resumen, resulta que yo puedo conocer el número de polos dentro de un contorno cerrado, ¿sí? Si conozco, pongamos el número de polos y ceros, ¿sí? Dentro de un contorno cerrado, si conozco el número de veces que el contorno mapeado encierra al origen, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si es que yo aquí tengo eh, un polo, pues yo sé que la contribución al criterio de fase de este polo va a ser 360 grados negativos, ¿verdad? Y luego yo sé que la contribución de este man de aquí va a ser 360 grados positivos, ¿verdad? Entonces 360 menos 360, cero. Y luego la contribución de este man de aquí va a ser otros 360 grados positivos. Entonces la contribución neta de los tres elementos que yo tengo dentro de este contorno va a ser 360 grados positivo. ¿Ya? Por eso digo que puedo conocer el número de polos y ceros dentro de un contorno cerrado si conozco el número de veces que el contorno mapeado encierra al origen. ¿Ya? Es decir, el número de veces que este contorno de aquí va a dar la vuelta al origen. En este ejemplo es obvio y claro que el contorno está dándole la vuelta una sola vez, ¿verdad? O sea, aquí está una sola vez. No hay nada más, ¿verdad? Pero los diagramas de Nyquist tienen una forma en que se puede contar el número de veces que dan la vuelta al origen. Por ejemplo, un contorno, ya van a ver en la siguiente diapositiva, pero un contorno de Nyquist puede ser algo así. Puede ser algo así, algo así, algo así y algo así, ¿verdad? Y ahí claramente tenemos que por aquí tenemos una vuelta, algo así, perdón, disculpen usted, algo así, ahí y ahí, ¿ya? Entonces, por aquí tengo una vuelta al origen, ¿verdad? Y luego por acá tengo otra vuelta al origen, ¿sí? Entonces vamos a ver con ejemplos, seguramente en la siguiente clase, pero por eso es que decimos que el número de polos que están dentro de un contorno en el plano S o de un contorno A, un contorno original, se puede mapear a un número de veces que el contorno mapeado da la vuelta al origen, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, bombardea. Eh, sí, en la parte donde usted define el contorno, se indica la orientación. En términos así de prácticos, o numéricos, bueno, ¿qué tiene que ver tanto la orientación entre uno y otro? Porque yo puedo tomar el ángulo en sentido horario, antihorario, perdón, y la variación va a ser la misma. Es buena la pregunta y ya lo voy a explicar, pero la orientación del contorno original siempre lo vamos a tomar en sentido horario. Ya vas a ver por qué, ¿ya? La orientación del contorno mapeado es lo que te salga, ahí sí no sabes, ¿no? Lo que salga. Puede ser horario, puede ser antihorario, pero la del contorno original sí va a ser horario, siempre la vamos a tomar.
Y Y justamente ahí eso el, iba a decir ahorita, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si definimos a este contorno A, ¿no? De manera que encierre todo el semiplano derecho. Ahí viene, como que ahí se clarifica todo, ¿no? ¿Qué les parece si a este contorno A lo definimos de manera que encierre a todo el semiplano derecho? Que lo tienen ustedes aquí, ¿no? Aquí está el plano S y el semiplano derecho. Si es que yo me voy, empiezo en cero o aquí en cero, cero, y me voy al infinito J, y del infinito J recorro todo el ángulo al menos infinito J, y del menos infinito J me voy al cero. Ese es también un plano A, perdón, un contorno A, ¿cierto? Yo a ese contorno también le puedo llamar A. No hay ninguna restricción de que el contorno tiene que ser finito, ¿no? El contorno puede ser infinito. Y entonces, si yo defino mi contorno de esta manera y yo viajo en sentido horario, como bien me preguntó su compañero, ¿no? Yo viajo en sentido horario y genero un mapeo de este contorno así infinito a un dibujo como este que está aquí, ¿no? Yo puedo establecer el número de polos que hay en el lado derecho de mi sistema de control si es que yo cuento el número de veces que este contorno mapeado ha dado la vuelta al origen, ¿no? Con base en los criterios que vimos hace un ratito, ¿no? Si no tengo ningún polo en el lado derecho inestable, no voy a tener ningún encierro del origen por el contorno. O sea, mi contorno va a estar, digamos que algo así, o va a estar como que algo así, o de cualquier otra forma, ¿verdad? Pero no va a encerrar este origen de aquí. Pero si yo tengo un polo por aquí, yo voy a tener un encierro en el origen, inexorablemente. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea, ¿no? Y por eso es que hicimos casi toda una clase explicando esto de mapeos y números complejos y funciones de transformación y tal. Pero la idea es que yo voy a definir mi contorno A como todo el semiplano derecho, ¿sí? Y mi contorno B va a ser simplemente el aporte o la contribución neta de todos los fasores en magnitud, ¿no es cierto? Digamos que este es el punto. Todas estas magnitudes, usando el criterio de magnitud, va a ser la magnitud del origen al punto, o sea, esta magnitud de aquí. Y todas las contribuciones de estos ángulos, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, este ángulo, o este ángulo de aquí, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, con sus signos correspondientes, va a ser esta contribución o este neto, este aporte neto en ángulo del vector mapeado o del fasor mapeado. ¿Ok? Entonces, eh, la idea es que nosotros hacemos todo, nos metemos a toda esta complicación para saber si los polos del sistema de enlace cerrado están a la izquierda o la derecha del plano de Laplace. Entonces, si es que tengo polos por aquí, eso me va a generar un movimiento por acá, alrededor del origen, ¿no? Y si no tengo polos, no me va a generar ningún movimiento alrededor del origen. Voy a estar bien, ¿no? Entonces, como yo trabajo con 1 más GH, que es esto de aquí, 1 más GH. Dame espacio. ¿No? Esto es 1 más GH, y esta es mi función de transformación, ¿no? 1 más GH, y yo le estaba poniendo como una flechita, ¿no? Entonces, seamos consistentes. 1 más GH es mi función de transformación. Entonces, puedo usar el conocimiento de contornos y mapeos, ¿no? Que fue lo que hicimos durante toda esta clase, y mapeos, para saber si hay polos inestables en lazo cerrado, ¿ya? Si yo utilizo el mapeo, la función de mapeo 1 más GH, y aquí únicamente tengo la información del sistema en lazo abierto, ¿no?
lo que yo voy a mapear en el contorno B va a ser información del sistema en lazo cerrado, porque mi función de mapeo es justamente 1 más GH, el denominador del sistema en lazo cerrado, ¿no? Y lo que yo obtenga de aquí va a ser información del sistema en lazo cerrado. ¿Sí está claro? Creo que sí debería haber quedado claro. Entonces, hagamos nuestra pausa de 5 minutos y volvemos a ver un poco más. Y yo creo que la siguiente clase vamos a profundizar en los ejemplos, así como para entender bien el tópico. ¿Ok? Nos vemos en 5 minutos, 9:11 más o menos.